Continuamos con las entrevistas confinadas en noyunclick.es y hoy queremos abrir una ventana a la cultura, concretamente la literatura. Y vamos a charlar en esta mañana con un buñolero confinado en Madrid. Él es Héctor Espert Zaonero. Héctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Bueno, Héctor, entre otras cosas, estudió para ser actor, también ha escrito varios guiones cinematográficos, o sea, de cortos en este caso, algunas reflexiones literarias y también hace unos años publicó este libro que tengo aquí delante, que se llama Sombras Blancas, que está basado, como leen ahí, en un hecho real. Héctor, ¿cómo surge un poco la idea, ¿no? de llevar esta historia al papel? En realidad surge por un ejercicio que hice conmigo mismo de pasar de vivir con 18 19 años de Buñol a Madrid sin haber salido nunca de allí, eh, con el problema que yo un poco ya venía de fondo, pero en aquel entonces cuando me vine no tenía casi afección todavía en la vista. Ya sabía que tenía algo que no iba bien en mis ojos, pero no del todo. Toda mi experiencia, mis primeros años en Madrid, todas mis vivencias en Madrid, con los años fui perdiendo un poquito de visión muy paulatinamente y llegó un momento que dije, pues todo esto hay que sacarlo fuera, Mm, por mí. Y decidí ponerme a escribirlo. Todo tiene su base real, todo está basado en cosas reales, pero obviamente es una novela y hay cosas que como novelas están exageradas, todo está ubicado en tiempo real, pero bueno, fue un ejercicio que hice, a todo el mundo se lo digo, yo no soy escritor, no me considero escritor, yo soy actor y al final el libro está escrito desde la vista de un actor, es decir, yo te estoy contando mi película, literalmente. ujú. Es una literatura elaborada y lo único que pretendía era hacer algo diferente, algo mío, algo muy personal y contarte mi película. Como actor, contarte mi película. Ujú. Héctor, porque, bueno, has dicho que todo esto parte de que, bueno, pues notas en algún momento en el que tu visión se ve afectada por algo, no sabes por qué, porque todo esto parte de una afección, de una enfermedad en este caso. Sí, la enfermedad se llama retinosis pigmentaria, Ujú, eh, es degenerativa, hereditaria, de momento no hay nada para curarla ni para frenarla y eh, o sea, cuando mi padre me comentó que sí que había la posibilidad de que lo tuviera porque él sí lo tenía y me explicó cómo era, evidentemente le dije con los ojos cerrados que sí lo tenía, porque en ese momento que me lo explicó empecé a entender muchas cosas. Porque igual con 17, 18 años sales de fiesta con los amigos, estás en una discoteca, el ambiente es un poquito más oscuro y ya te vas dando cuenta que no actúas igual que los demás y que tienes un poquito más de reducción que los demás y yo no entendía, por ejemplo, cómo ellos se podían mover tan fácilmente por la discoteca. Yo me chocaba con gente. Pero claro, eso con los años, a día de hoy yo no voy a discotecas hace mucho por otros factores también, pero si no es con gente que conozco muy allegada, yo no voy a cuando estás en ambientes así, te chocas con alguien, te puede generar un problema y pues te da un poco de miedo, la verdad. Entonces, si no voy con gente muy allegada, mmm, la fiesta para mí está bastante terminada. Precisamente venía por eso, porque al final yo de joven, pues me gustaba bastante la fiesta, salir y, o sea, muy paulatinamente me iba dando cuenta que ya cada vez se me hacía más difícil, mucho más difícil, mucho más difícil. Al final ya no es que se me hiciera difícil estar en un lugar con la luz baja. Caminar de noche por la calle se me estaba haciendo ya bastante difícil. Y a día de hoy, pues hombre, si voy por sitios que conozco, bien. Si son sitios nuevos, ya empieza a ser un poco difícil también. ujú. Y Héctor, en este caso, ¿cómo te afecta esta enfermedad a ti? ¿Cuáles son las sensaciones o los síntomas que te produce? A ver, sobre todo en el libro intenté reflejarlo muy bien
porque lo que consiste la enfermedad es que a medida que disminuye la luz, mi campo de visión se reduce también en forma de túnel. Ujú. Entonces, claro, en cuanto baja un poquito de luz, si yo estoy viendo en forma de túnel, todo lo que queda alrededor para mí es desconocido. Y es un juego de sombras, muchas veces muy importante. Muchas veces esas sombras las crea mi cabeza. Quizá por esa inseguridad de no saber, estás todo el rato pendiente y te genera bastante inseguridad. Un poco en el libro hablo de eso, un poco metafísico también, se da a entender de que las sombras que yo puedo ver alrededor unas veces son reales, pero otras quizá no, otras quizás sean producto de mi cabeza, o otras quizás porque se haya desarrollado otro tipo de sensibilidad y vea esas cosas que pueden estar ahí o no. Pero, hombre, a la hora del trabajo y todo sí que me afecta, porque si yo tengo que salir a trabajar a las 5 de la mañana, es de noche, tengo que coger el coche, yo ya tengo mi camino súper marcado. No puedo salirme de mis rutinas, digamos. En cuanto me salgo un poco de mi rutina, pues se me empieza a hacer un poco difícil, con lo cual tengo que reducir mi velocidad, reduzco mi productividad, todo. Ujú. Bueno, pues eso, como tú bien dices, está reflejado en el libro, en Sombras Blancas, eh, sobre todo en varios episodios, Héctor, en los que sí cuentas que Sergio, el protagonista, eh, se despierta, o sea, como que se despierta en muchas ocasiones con con esa luz blanca, con esa sensación de no saber dónde está. Me imagino que irán por ahí, ¿no? Incluso eso, que es de cara más a los sueños que la enfermedad, eso eran sueños bastante recurrentes que yo tenía Ujú. incluso antes de saber que yo tenía la enfermedad. Incluso antes de notar esa afección en la visión, yo tenía muchas veces esos sueños recurrentes que luego investigué y descubrí lo que eran las parálisis de los sueños, todo ese tipo de cosas. Y al final me di cuenta que todo estaba relacionado. Yo no sabía qué era la parálisis de los sueños o cómo me podían afectar. Sé que las tenía, sé que mucha gente cuando he escrito el libro ha venido a hablar conmigo, me ha dicho, oye, yo también he sentido muchas veces esa parálisis del sueño y veía cosas y no me podía mover. Eso es otra cosa, no tiene que ver nada con la retinosis pigmentaria. Pero sí que de alguna manera me estaba indicando que algo pasaba con mi vista o algo no iba bien. Ujú. Es algo bastante raro de contar y tampoco sé si en el libro conseguí explicarlo muy bien. Porque por un lado está el tema de la parálisis del sueño y por otro lado estaba mi enfermedad. Cuando descubrí que la tenía y empecé a hilar cosas, tuve muchos déjà vus. Y eso, la verdad, que es algo que a día de hoy sigo sin entender. Hombre, en el libro sobre todo, yo creo que queda patente muy al final, sobre todo al final, cuando hay una parálisis de este tipo y despiertas y en realidad pues ves a tu gente, ¿no? A la gente con la que has estado siempre, pero de alguna forma esos sueños te llevan a otra realidad, ¿no? Es lo que me imagino que querías plasmar. Exactamente. Exactamente. O sea, no quiero hacer un spoiler del final, sí, pero al final es como... También es un poco lo que te hablaba, de hacer un trabajo conmigo mismo, de decir, es que he vivido un sueño y quiero que ese sueño, al final del libro, es como quiero que ahora sea real. Ujú. Y es un poco lo que me ha pasado con mi vida, porque considero que he vivido mucho, he vivido muy bien, he disfrutado mucho y ahora lo pienso, estoy muy orgulloso, me he ido a vivir fuera, he estado viviendo en otro país y a partir de ahora me he dado cuenta que sería muy difícil volver a repetir eso. No es por cuestión de juventud o por cuestión de fuerzas o ganas, sino que en el nivel que tengo ahora la retinosis no podría volverlo a hacer. Ujú. Entonces creo que también refleja un poco la nostalgia de me encantaría volver a vivir todo eso que viví, Pues pero va a ser muy va a difícil, ser complicado, va a ser va a complicado. ser muy complicado. Como tú dices. Pero, Héctor, todo esto, como bien dices, comienza con 18 19 años, cuando los que Uh te -huh. conocemos decides que te vienes a Madrid a ser, bueno, pues lo que querías ser, que es actor. Y, y me imagino, bueno, está plasmado ahí en el libro que los inicios que cuenta Sergio, pues son muy, muy complicados aquí en la ciudad.
Sí, al final, igual que todo el mundo que os habéis movido de casa para buscar vuestro sueño, para estudiar fuera, para formaros fuera, pues sabéis que al final te encantaría dedicarte el 100% del tiempo a ello, pero es imposible. Tienes que trabajar, pierdes mucho tiempo en el trabajo, pierdes tiempo en los trayectos, entonces al final te tienes que organizar muy bien para poder conseguir hacerlo todo y al final pues vas dilatando cosas y juega en contra el tiempo de la retinosis. Claro. Y, por ejemplo, muchas veces me preguntaban, porque a mí al principio no me gustaba decirlo, lo sabían mis allegados y poco más. Por ejemplo, cuando entré en la compañía de teatro de Luis Merlo, al principio me costó, no quería decirlo. Cuando hice el casting para trabajar con ellos, era teatro clásico, sabía desde un principio que tenía que hacer mucha pelea de espadas, tenía que aprender esgrima. Y si yo decía el tema de mi vista, pues probablemente no hubiera entrado ahí. Porque ¿cómo van a pelear con un chico que en un teatro está oscuro, no va a ver un carajo con una espada? Es muy peligroso. Claro, claro. O sea, tiene su nivel de dificultad para mí y es peligroso, porque me pueden dañar a mí y puedo dañarles a ellos. Entonces, no lo dije hasta que ya llevábamos un montón de funciones. Llevaríamos 8 o 10 funciones de Don Juan Tenorio cuando les dije, oye, no os extrañéis cuando me veáis entre bambalinas, si me habláis o cualquier cosa y no os hago caso, no es que se aborde, es que no os veo. Y nada, cuando se lo expliqué me dijeron, madre mía, pero ¿y cómo podemos estar haciendo estas peleas tan agresivos que encima, claro, con la adrenalina del directo en el escenario, te vuelves más agresivo con la espada, te vienes arriba y obviamente hemos salido con cortes, moratones, yo y ellos, pero no ha sido por la enfermedad, ha sido por la adrenalina del momento. Y al final lo que hacía era ensayar y fijar mis movimientos. Tenía un plano perfecto de toda la decoración, toda la escenografía en mi cabeza para no equivocarme y rezar que alguien no moviera algo de escenografía y se pusiera en mi camino porque no lo veía, no lo podría ver. Bueno, y sobre todo en un Don Juan Tenorio que yo, bueno, pues tuve la suerte de verte y la verdad es que la luz era muy poquita porque claro, estamos hablando de la noche de difuntos. Totalmente. Así que, bueno, al final es como todo, cualquier accidente que hay en escena es oro, porque es real y como es real, de cara al público eso es oro. Así que tampoco lo pensaba muy allá. Lo que hacía era, si teníamos la función a las 6 o 7 de la tarde, yo estaba desde las 9 de la mañana ayudando a montar, viendo el espacio, viendo cómo era toda la zona de atrás, viendo cómo estaban colocados los elementos para que no fallara todo lo mínimo posible. Bueno, ya aparte de tener ese mapa mental en la cabeza, también tenías que tener el texto, o sea que era doble curro, ¿no? Doble trabajo. Sí, bueno, a ver, al final eso también es un poco trabajo de los actores y al final cuando estás en la escuela de arte dramático muchas cosas de las que trabajas son esas. Al final es decir el texto con los ojos cerrados, pero no es decir el texto con los ojos cerrados, que eso al final es igual que decirlo con los ojos abiertos. Cuando te dicen, tienes que decir el texto tan interiorizado que estés con una pelota de tenis, con otra de fútbol en el pie y a la vez haciendo la comida. Cuando dices el texto de esa manera, pues bueno, al final, y sobre todo en Don Juan Tenorio hicimos muchísimas funciones, muchísimas. Era algo que ya estaba demasiado interiorizado para fallar en el texto. Solo se podía fallar en el tema físico de elementos. Está claro. Bueno, Héctor, volviendo al libro, como te decía antes, obviamente se muestran tus inicios, bueno, los inicios en este caso de Sergio, en los que está inspirada la novela, pero también, claro, ese día a día se ve salpicado con esa ficción donde hay pues secuestros, altercados, incidentes, incluso episodios bastante feos con alguna pareja. Todo eso es lo que de alguna forma da consistencia al texto y bueno, se ve salpicado siempre con esas notas de la enfermedad que vas dejando a lo largo del libro. Sí, como te comentaba al principio, es que lees el libro y es una película. Es una película, porque al final, o sea, todo tiene esas notas de cómo estoy viéndolo yo a través de mi vista, de cómo va ese paso y se va reduciendo y se me va haciendo más difícil sostener esa situación, porque al final todas esas cosas que iban pasando,
teñidas con la actualidad de ese momento, que veíamos que estaban pasando en nuestro país. El personaje de Amala, pues eso fue algo, una situación que existió, que nunca más volví a saber de ella. Ujú. Y es que, claro, todas mis vivencias eran de noche. Claro. No es que, a ver, no es que fuera un festero, un golfo, es que al final yo por la mañana estaba en clase y por la tarde estaba trabajando. O sea, salía de clase y me iba comiendo en el metro y me iba a trabajar. Entonces mi vida empezaba cuando salía de trabajar y era de noche. Entonces cuando yo conocía gente era de noche, cuando estudiaba era de noche, cuando me sucedían todo este tipo de cosas era inevitablemente de noche. Entonces, claro, si hubiera sido al revés, si hubiera sido de día, no hubiera tenido en mí quizá el impacto que ha tenido. Pero yo lo vivía al límite. Y si a la vez se iba reduciendo ese campo de visión, o sea, vivía tan al límite y disfrutaba tanto lo que estaba viviendo que no podía cortarlo. Sabía que al final se iba a tener que acabar. Entonces tenía que aprovechar cada instante. Y así lo hice. Queda en el libro, eso sí queda constatado, me lo ha dicho todo el mundo. No, desde luego los ratos en la vinoteca, la verdad es que te los dejabas sobrados y las salidas obviamente nocturnas, pero sí que es verdad que de alguna forma, Héctor, como que todo te llevó a comprimirlo, como dices, en la noche, pero que encima se veía agravado, ¿no? Con esa enfermedad y de alguna forma es como, esto, como tú bien decías, ¿no? Estoy llegando a ese final o sea, iba desde el principio obviamente, pero estás llegando al final de algo que tenías que dejar porque, sobre todo también por salud. Sí, hubiera sido insostenible. Al final, es como todo está un poquito más exagerado, pero es que no, o sea, no tenía cabida otra cosa. Al final, si yo quería conocer a una chica, tenía que ser por la noche. Si yo quería tomar algo con los amigos, tenía que ser por la noche, debido al ritmo de vida que te mete al final la ciudad. Pero al final eso también me hizo aprender el triple. O sea, ir a pasos agigantados respecto a otras cosas, respecto a otros proyectos, escribir más cosas, conocer gente muy interesante, conocer gente muy tóxica, porque en la noche siempre se conoce gente tóxica. Pero de todas formas, si te das cuenta en el libro, lo que es discoteca, Sí, tampoco las hay. es una cosa un poco más tranquila, sí. Sí, sí, salvo al principio, pues cuando empezaba a salir con la gente de arte dramático, pues que íbamos mucha chueca, ahí sí que a lo mejor había alguna discoteca un poquito más grande, pero toda la zona de después que ya estaba un poquito más orientada o son otro tipo de vivencias, es eso, pues un tipo la vinoteca, ¿dónde estará la vinoteca ahora con el confinamiento? Ujú. Y bueno, sobre todo descubrir barrios de noche, la Latina, la Pies, el barrio de las Huertas, el barrio de las Letras, perdón, la zona de Huertas, pues hombre, la verdad que fue toda una experiencia. No, la verdad es que mola por el hecho de que para la gente que conocemos bien Madrid, ¿no? Es de alguna forma como que ahora, por ejemplo, en estos momentos en los que nos tenemos que quedar en casa, pues dices, ostras, pues me estoy trasladando, ¿no? Un poco a esas calles por donde pateo, por donde salgo, por donde me doy unos paseos enormes el fin de semana y de alguna forma también es la manera de mostrar Madrid, ¿no? Sí, y la nostalgia más ahora con el confinamiento Totalmente. que te crea. Incluso ya no de salir de noche, de salir por precisamente uno de estos barrios a tomar algo. Además, yo durante toda mi época que he estado estudiando en Madrid, el 90% del tiempo he estado viviendo en Lavapiés. Y ahora vivo bastante más lejos, pero tengo una nostalgia de Lavapiés, que siempre salen noticias negativas en la televisión de Lavapiés, bla, bla. Pero bueno, al final todo el mundo que realmente conocemos Madrid y hemos estado viviendo en Madrid, sabemos que Lavapiés es Lavapiés. O sea, no se puede decir otra cosa. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Héctor, sí que es verdad que me comentabas antes que el libro estaba escrito, pues de alguna forma, a modo, ya no a modo de guión, pero sí que con un lenguaje más directo, más de acción, para que de alguna forma le resultara ágil al lector. Y es así, ¿no? Porque la historia te va llevando
y pasas una página y quieres leer otra, porque en realidad, al fin y al cabo, es el día a día y es una cosa, como te decía, muy directa y que mantiene bastante enganchado al lector. Eso es un poco, eso era lo que pretendía. O sea, creo que no tenía cabida hacer una prosa enrevesada, pomposa. No tenía sentido porque al final, o sea, yo soy actor, te estoy contando una película, esta es mi película, esto es lo que yo he vivido, esto es lo que yo he sentido con esto que tengo, es de noche, es la vida, es en Madrid y es en la calle. Hay que hablar como tal. Como se habla ahí, pues voy a escribir igual. O sea, era un poco lo que pretendía. Se conseguirá mejor, peor, pero sí, era un poco lo que pretendía y que fuera rápido, que fuera directo. O sea, pam, 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 porque al final yo lo sentía así. Eso han sido 10 años que los he sentido así, pam, 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 uno detrás de otro. Así es. Y pretendía que fuera así, o sea, que al final fuera rápido y ágil de leer. De hecho, hombre, evidentemente la mayoría de la gente que me conoce lo ha leído en un día o dos, porque es sencillo. Sí, yo me lo leí, además hace tiempo, hace tiempo me lo leí. Teníamos esta entrevista pendiente por otro lado, pero ya te digo que incluso en 2 días, un día y medio, te puedo decir. Y la verdad es que se lee muy, muy bien y muy ágil. Héctor, ¿con qué episodio, con qué, digamos, con qué tramo de la novela te quedas? Ahí sería difícil, porque sería muy difícil. Recuerdo con mucho cariño los primeros capítulos, que es cuando yo llegué a Madrid y empecé a vivir lo que viví. Me quedaría, creo que cuando empecé a estudiar arte dramático y empecé a conocer gente muy dispar, éramos 2 o 3 heterosexuales. Es una chorrada, pero cuando vienes de un pueblo... Mente, ¿no? Ya no eso, sino cuando la mayoría de gente de tu clase es bisexual o es homosexual y empiezas a salir por Chueca y en ningún momento te planteas nada. Luego cuando reflexionas dices, jolín, ¿cómo puede ser que haya gente que critique esto o que no lo entienda? ¿Qué más da? O sea, me lo estoy pasando pipa con ellos, son igual de buena gente que el resto, es que, o sea, no me lo había planteado hasta que ves noticias en la televisión y sí que tuvimos un percance con un compañero y obviamente pues fuimos todos encima, porque además tú que vives en Madrid, cuando pasa algo, y es que en Madrid centro es increíble, no puede ser cierto eso. Y yo esas noches por Chueca, aparte de que me lo pasé muy bien, aprendí mucho, conocí gente maravillosa y eso me marcó. Y luego lo otro quizá fue el tema de Amala. El tema de Amala porque realmente a día de hoy no sé qué fue de esa persona. Ahí lo dejo, no quiero contar más, sí. Claro. No sé cómo llegó, no sé qué fue después de ella y fue muy poco tiempo, fue un corto tiempo. Fue muy bonito, a la vez duro, pero se desvaneció. Bueno, lo dejamos ahí para que la gente lo lea, porque tampoco vamos a destripar mucho la novela. Héctor, sobre todo cuando recibí el libro, me llama sobre todo mucho la atención, claro, algo representativo de tu Madrid, obviamente, a esa estación donde has llegado muchísimas veces, que es la estación de Atocha, entiendo. Sí, quise plasmarla sobre todo en el comienzo del libro, porque fue lo primero que vi, lo primero que me impactó. Porque además, yo cuando llegué a Madrid vivía en un piso con 5 personas. Eran de Ávila. ¿Qué pasa? Que el fin de semana ellos se iban y yo me quedaba solo en el piso y no conocía a nadie. Vivía muy cerca de Atocha. Entonces, mis primeros paseos para conocer Madrid, pues iba por los alrededores de Atocha, entraba a Atocha. Fue cuando descubrí el libro ese de Jodorowsky, que sale también en la novela y que me ayudó a entender muchas cosas. Habrá cosas que se compartan y cosas que no, es como todo, pero... Me llamó bastante la atención. Sobre todo lo que cuento un poco al principio, que tuve también un déjà vu, que eso no es un déjà vu. Un déjà vu al final es como, esto ya lo he vivido. Eso es. Pero eso yo sabía que lo iba a vivir porque lo había soñado un montón de veces.
Y igual, no quiero destripar, pero para la gente que no conozca Madrid, la Bies está detrás de Atocha. Y sin haber estado nunca en Madrid, yo ya había estado bastante de lejos. Y Héctor, y bueno, también de la portada llama la atención estos ojos, al final, que estoy viendo, que Sí. me imagino que será alguna referencia, ¿no? Bueno, pues a la persona al final que te sacó, ¿no? De todo esto. Me ha preguntado muchísima gente que si realmente son los ojos de Inés en el libro. Y la realidad es que la portada no la hice yo, pero se la encargué a una muy buena amiga, Alejandra, Alex, y claro, nos conoce a la pareja. Y obviamente se basó en la que ahora es mi mujer. Porque igual hay mucha gente que no lo sabe, pero Agnieszka, que es mi mujer, la traducción en España es Inés. Todo el mundo piensa que es Ana, pero es Inés. Pues Héctor, ¿dónde podemos encontrar el libro? Para la gente ahora que está en casa, que estamos saliendo poco, que la verdad es que pasamos bastante rato en nuestros pisos pequeñitos, los que lo tenemos pequeñitos, pero ¿dónde podemos encontrar este Sombras Blancas? Pues Amazon.com, Amazon.es. Quien le apetezca leerlo en inglés tiene la opción de leerlo en inglés. Shades of White, también está la versión. Igual, en las dos plataformas. Y nada, un poquito más. Quien tenga un poco de curiosidad por saber qué es la retinosis pigmentaria, cómo puede afectar, reírse un rato, porque al final te echas también unas risas con el libro. Y hay una cosa, por cierto, que me gustaría recordar que se nos está pasando, y es que sale la mejor fiesta del mundo en el libro. Cierto. Que este año como puñolero no podía obviar eso. Eso es, que no se nos pase. Y Héctor, fuera del libro, bueno, pues viniste a Madrid muy joven, viniste a estudiar arte dramático, y bueno, me gustaría que me contaras, ya para la gente que está en casa, sobre todo también para tu madre y por tu padre, que seguramente lo estarán viendo, bueno, pues que nos cuentes cómo estás viviendo esta época, ¿no? Rara que nos ha tocado vivir un poco. Rara. A ver, yo personalmente hace poco cambié de trabajo y empecé a trabajar en alimentación. Entonces lo he vivido bastante de cerca. No he estado confinado porque yo tenía que ir a trabajar en todo momento. Y lo que yo he visto en la tienda difiere bastante de lo que sale en la televisión, de los aplausos, de la unión. Difiere bastante, porque no lo he vivido así. No todo el mundo, no se puede encasillar a todo el mundo, pero era muy alto porcentaje de la gente que venía al supermercado como ocio. Yo creo que la gente tampoco se hacía la idea de cuán serio podía ser esto. Y lo mismo, ya no, pero los primeros 15 días del estado de alarma, yo salía a trabajar y yo iba por la M30 solo, y solo me cruzaba coches fúnebres y ambulancias. Y, hombre, eso era un poco duro, la verdad. Ahora ya no, y al final pues, haces un ejercicio mental tú para que tampoco te afecte, porque la primera imagen del día para mí era esa. Y luego todo lo que vivía en la tienda. Todos los días había que llamar a la policía por algo. Al final no era muy agradable. Por otro lado, el tiempo que estaba en casa, pues la verdad es que lo he aprovechado bastante. Con tonterías como hacer más proyectos, o sea, sacar más proyectos adelante. Quería comprar a mi hijo un cuadernillo de pintura. Dije, qué pocas páginas, lo caro que son, lo voy a hacer yo. Ya tengo experiencia de hacer un libro, voy a hacerlo yo. Y la verdad que en el confinamiento se ha vendido de lujo. O sea que ahora estoy trabajando para mejorarlo un poquito, pero el tema de proyectos, por ejemplo, el tiempo lo he aprovechado bastante. Que al final creo que también es algo que hacer, en plan, la situación de cada uno, se va a vivir una situación muy dura, eso está más que claro, pero al final
Cada uno tiene que buscarse sus castañas, dejar de quejarse y mirar para adelante y tirar para adelante. Si no... Eso te iba a decir, Héctor, ¿en qué estás metido? Porque obviamente yo que te conozco sé que solamente con el tema de la alimentación no te vas a quedar. O sea, sé que estás metido en 1000 jardines, así que cuéntame. Como siempre, o sea, llevo desde... Tú fíjate, vine desde Inglaterra, cuando llegué de Inglaterra hace 2 años y medio que volví de Inglaterra y allí empecé a montar una obra performance para sacar adelante. Y tú fíjate cómo son las cosas. Esa obra era un poco, ya hablaba del confinamiento, pero yo me estaba basando en los asiáticos estos que por internet viven en su apartamento, no salen de su apartamento, trabajan por internet, compran por internet, hacen todo por internet y no salen de casa nunca, jamás para nada y han fallecido allí. Incluso había gente que había fallecido jugando horas y horas y horas a los videojuegos, se habían hecho las necesidades encima. Pues estaba basado en eso. Y claro, ahora yo tengo el grosso de esa obra preparada. Esto es primicia, ¿eh? Sí, sí. Pero ahora estamos confinados todo el mundo. O sea, tengo que dar una vuelta a eso. Bueno, obviamente no la voy a estrenar cuando salgamos, pero... Desde casa, desde algún sitio, no sé, inventarse algo. He de cambiar la escenografía, eso está claro. Porque es que ahora de verdad estamos todos confinados. Y lo hablaba con gente y digo, o sea, yo que tenía esto montado, haciendo un poco de crítica, pero todo en clave de comedia, ahora es verdad. A ver, a lo mejor lo soluciono exactamente igual y poniéndome la mascarilla. Claro. Por ejemplo. Pero bueno, y luego en el tema literario igual. Hice el cuadernillo, no sé si se ve bien porque ya no me veo. Sí. De actividades para niños. Lo hice, o sea, simplemente pensando en mi hijo para que lo hiciera él. Pero bueno, lo puse a la venta y ha tenido bastante aceptación. Y simplemente al final con toda la producción que he hecho, porque he publicado más libros después de esto, ya no novelas. Digamos que he fundado un poco mi productora para llevar a cabo la obra de teatro y para poner el mismo logo en todo el sello para todas mis obras literarias. Estoy preparando un libro bastante gordo, digamos, sobre mindfulness, porque si algo me ayuda a llevar mi enfermedad y a hacer que no me afecte y que vaya para adelante, es la meditación y es el mindfulness, el mantenerme positivo y aprender sobre toda, lo llamaría esta estrategia de mindfulness. Pues estoy preparando un libro de cómo me está funcionando a mí o qué herramientas de ello me está funcionando a mí. Y supongo que en 3-4 meses ya lo tendré listo para publicar. Bueno, pues esperemos que dentro de ese tiempo, no lo sé si será posible por las noticias que nos llegan, nos podamos ver cara a cara y hablar de todo esto. Héctor, ha sido un placer. Héctor, experta onero, para que no se nos enfaden las madres, que si no nos dan. Así que muchísimas gracias por habernos contado tu historia, por habernos dejado entrar en tu vida con estas sombras blancas. Así que nada, que vaya muy bien, muchísimo ánimo y muchísimas gracias y encantado de verte, Héctor. Gracias a ti y como siempre es un placer y con ganas de que nos volvamos a juntar como antes. Exactamente. Héctor, un abrazo muy grande, cuídate mucho. Un abrazo a todos, gracias.